Hoy vamos a ver en este pasaje, vamos a ver diferentes formas de enseñar de Jesús. Vamos a ver de diferentes formas de enseñar de Jesús. ¿Cómo te está enseñando a ti hoy? Entonces, vamos a ver, puede que te aplique uno, puede que te apliquen todos. Entonces, quiero que estemos concentrados en lo que Dios nos tiene por enseñarnos el día de hoy. Vamos a orar y a empezar con el tema. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu gran misericordia y porque nos regalas un día más para reunirnos, para estar aquí juntos, escuchando tu palabra, alabándote, exaltándote. Y gracias por este tiempo. Que nuestros corazones estén dispuestos para honrarte, que tengamos corazones dispuestos para atender lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pedimos tu guía en este momento de estudio, en tu nombre bendito. Amén. Entonces, veíamos en los capítulos anteriores que Jesús estaba en Nazaret y luego de eso dice el versículo 31 del capítulo 4, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Algo interesante que vimos allí fue que la gente de Nazaret rechazó a Jesús y lo sacaron de allí, y entonces Jesús pues sencillamente salió a otros lugares donde le escuchaban. Y me hacía pensar ¿qué tanto a diario estamos escuchando a Dios? ¿Qué tanto le estamos escuchando a Él o le estamos rechazando? El rechazarle es perder una oportunidad, perder una gran oportunidad para que Él obre en nuestras vidas. Y cuando nos vamos al capítulo 5, versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces vemos que él se retiró hasta Capernaum. Capernaum es una ciudad cerca al lago de Genesaret o mar de Tiberias o mar de Galilea. Se le llamaba, se le conocía con estos nombres. Y entre Nazaret y Capernaum había una distancia de 31 kilómetros. Entonces, por allá, César en otra enseñanza nos hablaba acerca mejor dicho, de todo lo que caminó Jesús. Y me quedó llamando la atención. Dije, bueno, ¿cuánto caminó? Entonces, si nos ponemos a pensar, es como caminar desde Suacha hasta el centro comercial Santa Fe en línea recta. Entonces, eso era la distancia entre Nazaret y Capernaum. Y es interesante ver estas partes porque cuánto caminó el Señor Jesús para precisamente proclamar la palabra de Dios. ¿Cuánto nosotros estamos haciendo a diario para proclamar la palabra de Dios? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo a diario para que la palabra de Dios sea conocida? Y pues alrededor de lo que leemos en esta parte del pasaje, no es que Jesús cogió de Nazaret y arrancó derecho hasta Capernaum y no dijo palabra alguna. Él, a medida que iba en el camino, si miramos en el capítulo 4, dice que iba caminando por las diferentes ciudades de Galilea, también proclamando la palabra. Entonces, eso nos da a entender que nosotros en donde estemos, podemos estar dando a conocer acerca del Señor Jesús, a los que Él pone en nuestro camino. Seamos sensibles para ver qué es lo que Dios quiere o cómo quiere usarnos. Luego dice el versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, lo primero que vemos allí, una de las formas de enseñar de Jesús, es que Jesús nos enseña acerca de las cosas, o nos enseña con las cosas diarias.
Cuando vemos que la gente pues llegó a donde estaba Jesús, Jesús dice que se subió a una barca. ¿Y qué estaban haciendo los pescadores? Estaban sencillamente limpiando sus redes. Era una actividad que ellos hacían continuamente. Iban, pescaban y luego limpiaban sus redes. Y luego de ahí el Señor pues se subió a la barca para enseñar a las demás personas. ¿Qué tanto estás viendo a Jesús obrar en tus cosas diarias? ¿Estamos pendientes en lo que nos sucede a diario? ¿En cómo obra Dios a diario? ¿O sencillamente se nos olvida y vivimos el día a día y olvidamos realmente que Jesús está obrando día tras día? Cuando la gente se acercó a Jesús, decía que había muchísima gente y Jesús se subió a la barca para compartir una enseñanza. ¿Cuál es el interés de nosotros al escuchar de Jesús? Mucha gente fue allí y iba y le escuchaba, pero en otros pasajes vemos que algunas personas sencillamente iban para satisfacer una necesidad temporal, y lo vimos cuando alimentó a los 5,000, cuando alimentó a los 4,000. Sencillamente fueron y después, Jesús cruzó el lago y al otro lado allá estaban. Y entonces Jesús les dijo: ustedes vienen a mí porque quieren que les dé comida, pero realmente no por un interés espiritual. Cuando buscamos de Dios, ¿cuál es nuestro objetivo al buscar de Dios? ¿Qué estamos buscando cuando nos dirigimos hacia Él? ¿Estamos buscando que nos satisfaga una necesidad temporal? Tal vez no tengo trabajo, o tal vez me hace falta comprar una cosa, o tal vez sencillamente lo busco sería chévere tener el último celular, o realmente ¿por qué le estoy buscando? ¿O realmente estoy buscando por las cosas eternas? Jesús no les despreció, porque aunque la multitud se acercó, Él aún les siguió dando la enseñanza. Él no despreció a las personas. Pero, ¿cuál era el objetivo de Dios? ¿Sencillamente darles una satisfacción temporal o había más de fondo? El objetivo de Cristo era reconciliarles con el Padre. Para ese fue el objetivo que Jesús vino, para que todos y cada uno de nosotros estuviéramos reconciliados con Cristo, con Dios. ¿Y por qué necesitábamos reconciliación? Porque nuestro pecado, nuestro actuar, no permitía acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios santo. Santo significa apartado del pecado, y entonces Dios no puede tolerarnos cuando estamos con pecado delante de Él, y por eso fue necesario Jesucristo. Entonces, una de las maneras que vemos a Dios enseñar es con las cosas diarias. Se acercó a la gente, atendió sus necesidades. En ese momento ellos tenían una necesidad de escuchar y Jesús les atendió. ¿Qué tanto estamos escuchando nosotros? Sigamos leyendo, retomemos el versículo 3. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Otra de las formas que vemos que Jesús tiene de enseñar es a la distancia. Entonces dirás, bueno, ¿cómo hacía la distancia? Jesús llegó y en varias ocasiones lo vimos enseñando con todo el tumulto de gente ahí cerca, con todas las personas, con toda la multitud de gente ahí cerca, y ahí enseñaba. Pero en esta ocasión Él decidió retirarse un poco y enseñar con un poco de distancia, no porque no le interesara a la gente, sino porque estaba enseñando de otra manera. Y eso me hace pensar que a veces no sentimos al Señor tan cerca, y eso significa que el Señor
se ha apartado de nosotros, nos ha olvidado en las situaciones que estamos viviendo, en las situaciones que tal vez decimos, uy, ¿por qué el Señor no responde si necesito que es cuando más me responda? Bueno, a veces el Señor nos enseña con un poco de distancia. ¿Has pensado que tal vez no solamente quiere enseñarte a ti específicamente, sino que a través de esa situación quiere enseñar a más personas? Cuando Él se apartó en la barca, fue porque quería compartirle a todas las demás personas y que todos pudieran escuchar. ¿Has pensado que tal vez el Señor no solamente te está enseñando a ti, sino que también a través de ti está enseñando a muchos? A veces no es tan chévere esa forma de enseñar, porque lo que más queremos es que esté cerca, pero Dios quiere que seamos instrumentos y Dios quiere que más personas lleguen a Él. ¿Cómo estamos nosotros sirviendo? ¿Estamos sirviendo como espejos para irradiarle a Él? ¿O sencillamente estamos sirviendo como una cortina que se traga la luz? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos reflejando su enseñanza? Pero también otras de las formas que enseña Jesús no solamente es a la distancia. Muchas, como les mencionaba al principio, algunas de ellas suceden todas al mismo tiempo, porque la multitud estaba a la distancia. Pero ¿quiénes estaban cerca? Estaban los pescadores, porque Jesús le dijo a Simón, le dijo, aparta la barca un poco. Entonces, Simón estaba ahí cerca. Versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón estaba ahí al lado y le escuchaba, estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. También Jesús nos enseña cerca. Hay situaciones en las que nos tiene cerca para enseñarnos, hablarnos al oído, y hay otros momentos en los que nos tiene a distancia. Pero en todo momento, recuerden, en todo momento el Señor nos está enseñando. En este momento, ¿cómo estoy? ¿Estoy cerca? ¿Estoy recibiendo la enseñanza a distancia? Pero siempre es necesario que le escuchemos. ¿Cómo puedo escucharle? Si siento a un Dios tal vez intangible. Una de las mejores cosas es que Dios nos comunica muchas cosas acerca de su creación. Su creación da testimonio de Él como creador. Hay muchísimas cosas, muchísimas situaciones en las que Dios está mostrando su gran poderío, su gran majestad a través de lo que Él. Las mariposas son reflejo de la creación, la multitud de colores, el espacio solamente puede reflejar a un Dios majestuoso que no tiene límites. La ciencia, cuando estudiamos la ciencia, vemos a un Dios minucioso, específico en los detalles. Si nos vamos por el lado de matemáticas, las matemáticas son perfectas, solamente refleja a un Dios perfecto. Cuando estudiamos física, los eventos, la lluvia, la gravedad, todo, absolutamente todo está reflejando a un Dios que tuvo cuidado absolutamente de todas las cosas. Y nos vamos a su palabra, una palabra que Dios dijo que no cambiaría, y hasta hoy se mantiene porque Él lo ha dicho. Podemos conocerle a través de su palabra. ¿Qué tanto le conocemos? El versículo 4 nos dice que Dios le dio una instrucción a Simón. Él le dijo, váyase mar adentro y echen sus redes para pescar. Y ahora veamos la reacción de Simón. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Tal vez eso sonara como a un conductor de años de experiencia que le dijera, mira, primero tienes que meter el embrague y luego sí el acelerador. Y el conductor de años de experiencia va a decir, pues, es que eso ya lo sé, o sea, ¿cómo se le ocurre decirme eso? O qué tal si en tu campo de experiencia alguien llegara y te dijera, no, es que primero tienes que hacer esto, pues, o sea, es que yo tengo años de experiencia en mi campo, ¿cómo se te ocurre decirme qué es lo que tengo que hacer? Simón y los demás eran pescadores de años de experiencia. Llevaban mucho tiempo, sabían los tiempos en los que tenían que ir a pescar, sabían las áreas en las que tal vez habían cardúmenes de peces. Y sencillamente, pues le dice, bueno, váyase mar adentro y hágale. Y Simón le dice, Señor, pero es que toda la noche, lo cual es el mejor momento para pescar, lo hemos hecho y no salió nada. ¿Qué tal si el Señor te está diciendo a ti, haz esto o aquello? Y tú, Señor, pero es que ya he intentado harto. Ya he intentado esto, ya he intentado lo otro. Bueno, ¿qué tal intentarlo una vez más? Y me hace pensar un poco en la disciplina de nuestros hijos. Estamos en ese proceso, estamos aprendiendo, es un proceso continuo, no terminamos. Pero es muy satisfactorio cuando alguien te dice, uy, tus hijos se están portando bien. Y vemos el obrar del Señor. Y es aún más satisfactorio cuando alguien escéptico a la vara, después te dice la vara tiene efecto. Obviamente hablo de la vara dentro de los límites que Dios ha establecido. Y así nos ha pasado, pero es un proceso en el que necesitamos continuamente ser fieles a lo que el Señor dice. Tenemos la palabra de Dios y el Señor nos da instrucciones en su palabra para que vivamos la vida y la disfrutemos. Porque muchas veces la gente dice, ay, no, es que eso está lleno de una cantidad de reglas, que eso es aburrido. Bueno, hay cosas que el Señor enseña. Toda su palabra nos enseña y nos da instrucción para disfrutar la vida. Y no solamente para disfrutar esta vida, sino que aún más allá, para tener una relación personal con Dios. No veas la Biblia como un estorbo, o bueno, tal vez sí. Mírala como un estorbo para el pecado. Pero mírala también como una guía para disfrutar la vida de la manera correcta. Para disfrutar una relación personal con Dios, día tras día. No solamente los domingos, no solamente a ratos, sino día tras día. Simón le dijo, bueno, pues nada hemos pescado y pues en tu palabra echaré la red. ¿Qué implicaba que Simón dijera eso? Bueno, primero ya lo vimos, le estaba acomodando al orgullo, ¿no? Simón hubiera podido haber dicho, no, ya hicimos todo el trabajo y no, ya no hay nada más que hacer, ahí no hay nada. Pero Simón le dijo, bueno, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué implicaba eso que había dicho Simón? Implicaba que Simón conocía algo acerca de Jesús. Simón tenía que haber conocido algo acerca de Jesús para decir, bueno, si él me está diciendo, algo de razón ha de tener.
¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto conoces a Dios? Cuando Él te dice algo en su palabra, ¿desconfías? Si estás desconfiando, es tal vez porque no le conoces muy bien. Y el ánimo es a que le conozcamos. Es cierto, a veces nos da temor enfrentar ciertas situaciones porque no sabemos lo que va a pasar. Pero ¿quién nos está diciendo las cosas? Aquel que conoce el panorama absolutamente de todas las cosas, aquel que tiene el conocimiento absoluto, aquel que tiene todos los recursos para hacer lo que Él quiere. Si tiene todos los recursos, todo el esfuerzo, todo el conocimiento, todo el panorama, conoce el pasado, el presente, el futuro, ¿debemos desconfiar? Puedes tal vez hacer como Pedro, y me gusta mucho como hace Pedro. Bueno, Señor, hice esto, pero tú dices que haga esto y lo haré. Dios en ningún momento te está diciendo que si tú dices algo ya perdiste completamente y ya no hay nada que hacer contigo. Pero es necesario que confiemos en Dios. Y para conocerle necesitamos recordar que es un Dios santo apartado del pecado y que nosotros somos pecadores. Porque en nuestra vida hemos hecho muchas cosas que no dan con el estándar de la perfección de Dios. Y eso es santidad, un estándar de perfección. Cuando no cumplimos con ese estándar de perfección es lo que se llama pecado. Y dirás, bueno, pero entonces ¿por qué nos pide hacer cosas que sabe que no podemos hacer? Bueno, sencillamente Dios está mostrando su santidad, su perfección. Pero porque sabía que no podíamos hacer eso, por eso fue necesario Jesucristo. Cristo cumplió toda la demanda de la perfección de Dios para que nosotros creyéramos en Él y pudiéramos vivir conforme Él quiere para nuestras vidas. Cuando hemos creído en Cristo, nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello diciendo, Él ha creído en mí. Pero no solamente es un sello, sino también es una ayuda para la vida diaria. El Espíritu Santo está convenciéndonos diariamente de pecado. Y también nos muestra qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero también tenemos su palabra, que a través de su palabra Dios nos da guía. Si queremos saber qué hacer en diferentes situaciones, necesitamos sí o sí depender de la palabra de Dios, depender de Dios, de su guía, de su dirección. Y Pedro dijo, bueno, tú lo has dicho, lo voy a hacer. Puede que no tuviera mucho sentido porque ya había gastado muchas horas tratando de pescar, pero lo haré. Cuando hace unos años atrás yo estaba como pues apartado del Señor, yo iba a la iglesia, iba con mis papás y pues tenía un amigo, siempre nos hacíamos allá en la última banca, y entonces mis papás se hacían aquí adelante. Y apenas medio empezaban los coros, entonces como todo el mundo se paraba, nosotros nos escapábamos. Un día, pues empezó un hermano a hacerse ahí al lado de la banca, entonces nosotros no era como aquí que teníamos los espacios para salir por cualquier lado, sino las bancas estaban pegadas, unas estaban pegadas a la pared y las otras estaban pegadas a la otra pared.
Entonces nosotros digamos que nos hacíamos a este lado y el hermano se hacía aquí en la última banca antes de salir. Y entonces yo siempre me le acercaba y, hermano José Domingo, ¿me da permiso? Y él me decía, ¿para dónde va? Allí. Entonces me decía, quédese un ratico. Yo le decía, ya ahorita vengo. Y hasta las 12 me volví a ver. Pero él fue muy firme y muchas veces siempre se sentaba ahí. Y me decía, quédese un ratico. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero fue muy paciente. Y un día dije, bueno, me voy a quedar. Y ese día la enseñanza era sobre Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y uno ve que la palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta el corazón. Y yo ese día me quedé pensando, ¿cuántos años llevo de haber creído en Cristo? A esa edad, el Señor me permitió creer en Él más o menos a los 4 años. Y en ese momento tenía 16, o sea, llevaba 12 años con leche. Y yo decía, ¿cuántos años llevo y todavía sigo con leche? Y el Señor me impactó desde ahí a empezar a conocerle más a Él. Si no le conocemos a Él, no vamos a actuar, mis hermanos. Si no le conocemos más a Él, no vamos a vivir vidas que le honren. Desde ese momento el Señor me empezó a llamar la atención. Yo decía, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, más para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y yo decía, bueno, llevo como 14 años y si alguien llega y me dice otra cosa, ¿yo cómo voy a poder discernir? ¿Qué tan capacitados, hermanos, estamos para discernir lo que es conforme a la palabra de Dios y lo que no? Porque muchos llegan y cogen y dicen, ay no, veas que está en la Biblia. Y uno queda, uy, sí está en la Biblia. Pero ¿entendemos el contexto? ¿Entendemos lo que realmente significa? ¿Qué tan ejercitados tenemos los sentidos? Y por eso decimos que Pedro debió haber conocido algo de Jesús para poder confiadamente decir, bueno Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. Necesitamos ejercitarnos día tras día. Tal vez es la primera vez que escuchas acerca de Jesús o ya has escuchado muchas veces, pero si le estás escuchando ya algo conoces de Jesús, ya algo conoces de Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios en este momento? Es necesario que le confíes en Él. Solo Él puede llevar tus pecados, puede limpiarte y presentarte perfecto delante de Dios. Nadie más puede hacerlo. Nada que tú hagas delante de Él va a estar en el estándar de perfección. Solamente Jesús puede hacerlo. Necesitas confiar en Él.
Versículo 6. Vamos a ver otra de las maneras que enseñó Jesús. Entonces, vimos que enseñó a través de las cosas diarias, vimos que enseñó desde lejos, vimos que enseñó también de cerca, y ahora vemos que nos enseña a través de sucesos impactantes. Entonces, dice versículo 6 del capítulo 5 de Lucas, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Increíble lo que había pasado. Bueno, está bien, voy para allá, a ver qué es lo que pasa. ¿Le creyó? Tal vez haya un poquito de duda, no sé, no conozco el corazón de Pedro, solamente aquí como tratándome de imaginar el cuadro. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no sale la red. Había muchísimos peces. Tanto fue así que no solamente llenaron su barca, sino tuvieron que llamar a sus compañeros y decirles, ayúdenos porque esto es muchísimo. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Vemos este ejemplo en el cual Dios guió o movió los peces allí y allí salieron. Pero no solamente eso, también vemos en Marcos 4, 39 al 41, cuando hubo una tempestad. Y dice, voy a leerlo, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estabais así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vemos que los peces obedecieron, vemos que el viento y el mar obedecieron. Vemos en Juan capítulo 11, versículo 43 y 44, dice que Jesús dijo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aún a la muerte mandó y obedeció. ¿Dios tiene el poder de mandarte a ti? Claro que lo tiene. Si Él quisiera decir, levántese el brazo de Samuel, ahí pasaría. Pero Dios quiere que le obedezcamos conscientemente. Quiere que le obedezcamos con nuestra decisión. ¿Has creído en Dios? ¿Has creído en la obra de Jesús? Entonces, ¿por qué no le estás creyendo cuando Él dice que debemos poner nuestros dones al servicio? Y hay muchas cosas más. Pero ¿qué te impide obedecer? Si Pedro hubiera dicho, bueno, es que sí, pero mejor termino de limpiar la red, o vea, ya limpié la red casi en su totalidad, y otra vez echarla, y otra vez después echarla para nada, porque eso se va a llenar esa ahí de matas y limpiar otra vez esa red. No, yo como que no hago eso. ¿Qué hubiera pasado? Pedro se hubiera cohibido de comer unos pescados espectaculares. Pedro hubiera perdido una gran bendición. El servir es una bendición, mis hermanos. Cuando no servimos, estamos haciendo dos cosas.
Nos estamos cohibiendo de bendición para nosotros, pero también estamos cohibiendo a nuestros hermanos de una bendición para ellos. Si Pedro se hubiera detenido y no hubiera hecho eso, no solamente él no hubiera agarrado los pescados, sino que muchos que estaban alrededor, más adelante vemos que está Jacobo, está Juan y más pescadores, porque vinieron de la otra barca a coger y a ayudar en la gran pesca, fue bendición para todos los demás. ¿Qué pasa cuando nosotros no lo hacemos? El Señor quiere que sirvamos. Confía, créele al Señor Jesús. Confía en lo que Él guía conforme a la palabra y conforme al contexto. Porque como decía anteriormente, hay muchos versículos que dicen, no, pero es que dice en la Biblia, pero el contexto es completamente diferente, hay un público diferente, y se saca completamente de su contexto los pasajes. Pero cuando vemos que el Señor nos está guiando, podemos confiar tranquilamente. No esperes que Dios diga, ay, no, es que para servir tengo que mover los pies, entonces Dios, muéveme los pies. No esperes que Dios haga eso porque muy probablemente no lo va a hacer. Y si esperas que Él lo haga, tal vez vaya a ser doloroso. Dios nos da instrucciones, podemos confiar en lo que Él nos dice. Podemos confiar en lo que Él dice porque ha hecho tantas cosas que se han cumplido y eso nos da la tranquilidad de que lo que Él dice va a ser hecho. Cuando estudiamos su palabra, vemos a un Dios que cumple lo que promete. Vemos a un Dios amoroso, vemos a un Dios cuidadoso, pero también vemos a un Dios celoso. Mis hermanos, el Señor nos enseña a través de sucesos impactantes. Y no solamente nos enseña aquí solitos, sino también enseña a varios. Por eso les decía, ven que sucede varios tipos de enseñanza al tiempo. Seguimos con el versículo 8. Perdón, me salté el 6 y 7. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora sí, versículo 8. Dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fue tan impactante el suceso que Pedro dijo, esto nadie más lo pudo haber hecho sino Dios. Y por eso dice que cayó de rodillas y dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Reconoció delante de quien estaba, de un Dios santo. Cuando vemos a Dios obrar, ¿cómo es nuestra reacción? Tal vez, uy Dios, te demoraste, ya era hora. ¿O estamos teniendo la actitud de Pedro, en la que decimos, Señor, realmente no lo merezco? Y eso vemos en la obra de Jesucristo. No merecíamos que Jesucristo pagara lo que nosotros hacemos.
pero por su gran amor pagó por nuestros pecados. ¡Qué grandiosa obra! Podemos confiar. Y eso debe motivarnos a vivir vidas santas, a vivir vidas que le honren. Necesitamos honrar a Dios, a un Dios santo, con vidas santas. Y para vivir vidas santas se necesita estar apegado a Él. De lo contrario, vamos a siempre resultar haciendo lo que nosotros queremos. Y muchas veces eso no es nada beneficioso para nosotros. Honremos al Señor con nuestras vidas. Termina el versículo 10 diciendo: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro recibió el llamado para seguirle en 3 ocasiones diferentes. En Juan 1:42, si quieren tomar nota, en Mateo 4:18 al 19 y últimamente en Lucas 5:10. El versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En esta tercera ocasión, Pedro le siguió definitivamente. ¿Qué tanto esperamos para seguir a Jesús? Pedro, en la primera ocasión, su hermano le dijo, vino Andrés y le dijo: uy, he hallado al Mesías. Y Jesús le invitó a seguirle. En Mateo 4:18, 4:18 y 19, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, había 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nuevamente les llamó. Y ahora, en esta ocasión, en el versículo 10, le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro esperó 3 oportunidades para seguirle. Pero me hace pensar, ¿qué tanto estás esperando tú para seguir a Jesús? ¿Estás esperando? No, es que me hace falta tal y tal cosa, espérenme, arreglo esto y luego sí, ya le sigo. Esta semana una noticia me dejó pues impactado porque ocurrió un accidente que parecería ridículo. Tal vez algunos lo vieron en noticias y sucedió en China. Iba el conductor del bus, la señora paró, el conductor no se detuvo en la parada y siguió. La señora vino y le pegó con el celular y el señor se empezó a defender, a pegarle también a la señora. Perdió el control, iban sobre un puente que va sobre un río, perdió el control y el vehículo se fue al río. Perdieron la vida de 19 personas. Y uno dice, ¿pero por esa bobada se murieron 19? Sucede. Y uno podría decir, no, la culpa fue de 2. Y los otros 17 ni enterados, sino hasta que pasó. ¿Qué tanto estás esperando? No sabemos. Un día podemos ir en un bus así y se acabaron las oportunidades, porque dice
el Señor, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué tanto esperamos para seguir al Señor? Si ya eres creyente, podrías decir, bueno, ya tengo mi cupo asegurado. Bueno, es cierto, pero el Señor también pide que le sigas en la vida diaria, que le sirvas. ¿Qué tanto estás esperando para servirle? No, mi hermano, es que tengo unas redes ahí, limpiándolas, las dejé en remojo, espéreme que en 3 años esas redes salen. Y ya después de eso sí me pongo a servir. No, pero es que hermano, mire, la dejé 3 años y se me rompió la red. Y ahora me toca comprar otra y entonces tengo que trabajar para poder comprar la otra red. Me hace pensar un poco acerca de Pedro, y es que probablemente él estaba escuchando y tal vez siguió limpiando la red, porque dice la palabra que ellos estaban limpiando la red cuando el Señor se acercó y le dijo, bueno, aparta por favor un poco la barca. Tal vez Pedro puso atención y siguió limpiando la red. Mis hermanos, podemos servir. Necesidad hay. Dios te ha dado dones para poner al servicio. Sencillamente es que hables y tengas la disposición de servicio. Oremos día tras día, mis hermanos, y pidámosle a Dios qué es lo que Él quiere para nuestra vida. E indaguemos en su palabra. Si Él ya nos ha hecho cosas claras, no hay necesidad de preguntar. Hay cosas en las que tengo que decidirme por 2 cosas que pueden honrar al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya es un momento más con el Señor. Pero si hay cosas claras en la palabra, ¿por qué tengo que estar preguntando? Necesitamos servir al Señor, conocerle cada vez más. Si no le conocemos, va a ser difícil que actuemos conforme a lo que Él quiere. Es el ánimo, mis hermanos. Hace varios años el Señor impactó mi vida con ese versículo. No lo he olvidado, porque su palabra es viva y eficaz. Y dependamos de Él, mis hermanos. Siempre, siempre necesitamos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima, nos llama la atención a servirte, a honrarte, a confiar en ti. Podemos confiar en ti porque eres bueno. Ayúdanos a honrarte día tras día, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, y hacer reflejo tuyo a muchas personas, Padre bueno. Te damos muchas gracias, en tu nombre bendito, amén.